Bienvenidos. El arte del siglo XX se formó por las diversas corrientes que surgieron a partir de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico, moldeando la concepción del hombre de finales del siglo XIX. Por su parte, el muralismo mexicano, uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana, surge a raíz de la Revolución Mexicana. Esta, de carácter indigenista, se produjo alrededor de 1910, proponiendo obras monumentales para el pueblo y rechazando cualquier procedencia de círculos intelectuales. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Carlos Mérida retrataron la realidad mexicana en el muralismo. Otros artistas latinoamericanos, como los surrealistas Frida Kahlo y Wilfredo Lam, marcan el arte con vivencias inspiradas en su entorno. Armando Reverón, entusiasta del impresionismo francés, evolucionó a la abstracción y al simbolismo. Pedro Figari es reconocido por su voluntad americanista y Joaquín Torres García contribuyó a la difusión del constructivismo en Latinoamérica a través de la escuela. Osvaldo Guayasamín, quien encuadra en el indigenismo y en la estética simbolista, denuncia las injusticias sociales. Tarsila do Amaral se ingresó en los orígenes africanos de su cultura. Roberto Mata, renovador del surrealismo, y Antonio Berni, para quien las personas, el barrio y las anécdotas de la calle, será quienes conviertan en imágenes plásticas la crítica social. El arte del siglo XX se formó por las diversas corrientes que surgieron a partir de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico, moldeando la concepción del hombre de finales del siglo XIX con los impresionistas, posteriormente las guerras mundiales, y por último, como análisis y aporte de los filósofos con sus teorías reveladoras en las que se apoyaron los vanguardistas de la época. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna. Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba, que se expuso en el Salón de los Rechazados. La obra poseía antecedentes del Renacimiento italiano, pero en cuanto a la temática causó conmoción. La modernidad tuvo su cambio fundamental con dos de sus tendencias, el fauvismo y el expresionismo, ocasionando una transformación radical en la expresión artística. Por otro lado, el muralismo mexicano, uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana, surge a raíz de la Revolución Mexicana, de carácter indigenista y ocurrido alrededor de 1910. Propone obras monumentales para el pueblo y rechaza cualquier procedencia de círculos intelectuales. Retrata la realidad mexicana y las luchas sociales. Diego Rivera, 1886-1957. Pintor mexicano que realizó murales con temas sociales, considerado como uno de los grandes artistas de este siglo, desempeñó un papel determinante en el renacimiento de la pintura mural. Patrocinado por el gobierno, se dedicó a pintar grandes frescos sobre la historia y los problemas sociales de su país en los techos y paredes de edificios públicos, ya que consideraba que el arte debía servir a la clase trabajadora y estar fácilmente disponible o a su alcance. El también muralista José Clemente Orozco, 1883-1949, contribuyó a recuperar la técnica, el diseño y los temas de la pintura al fresco. Está considerado como uno de los más destacados muralistas desde la época renacentista. Unido a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores, realiza en su trabajo una serie de murales para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización y la Revolución Mexicana. Pintó algunos lienzos caracterizados por las líneas diagonales y el color gris. En los últimos años, su estilo se fue simplificando, buscando sobre todo un carácter más dramático y violento que le aproximara más al expresionismo. David Alfaro Siqueiros, 1896-1974. Uno de los más famosos pintores muralistas mexicanos, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, se dedicó al activismo político, representando en sus frescos temas de dinámica revolucionaria para alentar a las clases sociales más desfavorecidas. Sus pinturas representan una síntesis muy particular de los estilos futurista, expresionista y abstracto,
con colores fuertes e intensos. El surrealismo en México con Frida Kahlo, 1907-1954, es realizado principalmente con autorretratos y experiencias personales, en los que utilizaba una fantasía y un estilo inspirados en el arte popular de su país. Llevó a Diego Rivera algunos de sus primeros cuadros para que los viera y éste la animó a continuar pintando. En 1929 se casaron. Influida por la obra de su marido, adoptó el empleo de zonas de color amplias y sencillas plasmadas en un estilo deliberadamente ingenuo. Al igual que Rivera, quería que su obra fuera una afirmación de su identidad mexicana y por ello recurría con frecuencia a técnicas y temas extraídos del folclore y del arte popular de su país. Más adelante, la inclusión de elementos fantásticos y la yuxtaposición de objetos incongruentes realzaron el impacto de su obra de carácter surrealista. Carlos Mérida, 1891-1984. Pintor de origen guatemalteco, formado en Francia y residente en México. Formó parte del movimiento muralista mexicano. Tras una etapa marcada por la abstracción en la forma, evolucionó hacia el constructivismo. El cubano Wilfredo Lam, 1902-1982, es uno de los más originales exponentes del surrealismo en Latinoamérica, creador de un nuevo lenguaje pictórico que fusiona la herencia cultural afrocubana con las vanguardias europeas. La obra de Lam aborda los temas cubanos con una forma muy propia que acuña un estilo en la pintura contemporánea mundial. Armando Reverón, 1889-1954. Considerado el mejor pintor venezolano de la primera mitad del siglo XX, se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas. Entusiasta del impresionismo francés, evolucionó a la abstracción y el simbolismo. Sus temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. Pedro Figari, 1861-1938. Pintor, abogado y periodista uruguayo. Figura destacada de la etapa postimpresionista en su país. Reconocido por su carácter polifacético y su voluntad americanista. Joaquín Torres García, 1874-1949. Pintor uruguayo, abstracto, que contribuyó decisivamente en la difusión del constructivismo en Latinoamérica, con su teoría del universalismo constructivo. Trabajó con Gaudí en la restauración de vidrieras con diseño geométrico y colores planos que producía en el interior una iluminación singular. Toma contacto con Mondrian, con quien publica una revista que promueva la primera exposición de arte constructivista y abstracto. Funda la Asociación de Arte Constructivo y el Taller Torres García. Oswaldo Guayasamín, 1919-1999. Pintor y escultor ecuatoriano, una de las figuras más reconocidas del panorama artístico mundial. Sus primeras obras se encuadran en el indigenismo. El resto de su producción posee una estética simbolista muy personal, caracterizada por el uso de colores neutros y formas rotundas al servicio de un arte que tiene como último objetivo la denuncia de las injusticias sociales. La brasileña Tarsila do Amaral, 1886-1973, refleja gran diversidad de influencias. Por lo general, representan paisajes de su país con una vegetación y una fauna de vívidos colores, de formas geométricas y planas, influenciadas por el cubismo francés. Al igual que otros artistas brasileños de su época, estaba interesada en los orígenes africanos de su cultura y solía incorporar elementos afrobrasileños a su obra. Tarsila do Amaral se convirtió históricamente en una especie de primera dama del modernismo brasileño. Roberto Mata, pintor chileno, partícipe y renovador del surrealismo, fue decisivo en el grupo de artistas del expresionismo abstracto, nacido en la escena americana de los años 40. Antonio Berni, 1905-1981. Pintor y grabador neofigurativo argentino, para el que las personas, el barrio y las anécdotas de la calle se convierten en imágenes plásticas. Ellos serán los protagonistas de sus obras, inscritas en una pintura de observación y crítica social.